nuestro espíritu, de nuestra alma, Señor. Que hoy tu poder, Señor, traiga tu ministración por medio de la palabra, Señor. Que seamos redarguidos, que seamos edificados a través de ella. Y te damos gracias, Señor. Gracias, Padre Celestial, porque tú eres Dios proveedor. Y tú también provees el alimento espiritual. A ti te ha placido proveer tu palabra para esta casa, Señor. Y hoy podemos darte gracias, Señor. Y hoy, Señor, acudimos a ti en oración para que seas tú, Señor, a lo largo de la palabra, enseñándonos, Padre Celestial. Ayúdanos. Acudimos a ti para que seas tú quien hable, Señor. Que no hable yo, que no hable lo que yo quiero, sino que seas tú hablando a tu congregación, pues es tuya, es tu rebaño, Señor. Hoy a ti te damos toda la gloria y toda la honra, Señor. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Bueno, hermanos, pues gloria al Señor. Vamos a estar viendo la palabra de Dios. ¿Sí? Damos gracias a Dios por cada uno de ustedes. Gracias por los que ya estamos aquí. Damos gracias a Dios también por los que no nos pudieron acompañar. Pero bueno, gracias, hermanos. Y bueno, pues es un placer nuevamente estar aquí. Es un honor el día de hoy que podamos apartar este día, como lo mencionaba ahorita el hermano Luis, apartar este día para que podamos celebrar el nacimiento del Señor, celebrar, darles el lugar que le pertenece a Jesús, ¿sí? Sé que muchos de nosotros en 2 semanas vamos a estar, 2 semanas ya, ¿verdad? Prácticamente vamos a estar por ahí el 24 o 25 de diciembre, 24 de la noche, Nochebuena. Vamos a estar reuniéndonos con nuestras familias. Sé que muchos van con la abuelita, que con el suegro, con la tía, se reúnen, hacen ahí una cena, le compran regalos a los niños. Y bueno, pues es una tradición que ya, al menos aquí en América, pues ya viene arrastrando muchos años, ¿no? Sí. Y de hecho, es muy curioso ver que esta tradición pues la celebran todos, o sea, la gente que no es cristiana, la gente que no conoce de Dios, la gente, también aparte el 24 de la noche, el 25, para comprar regalos, estar con la familia y hacer una posada, ¿no? Como decía ahorita el hermano Luis en la dirección. Pero bueno, ¿verdad? Es importante que podamos tener bien presente a nosotros los que hemos sido instruidos por el Señor lo que estamos haciendo, porque el 24 de la noche o el 25, todo el mundo hace posada, todo el mundo celebra, y en la fiesta que hacen la gente, en la fiesta que hace el mundo, pues hacen todo y celebran a todo menos a Cristo. ¿Sí? Comparten de todo menos de Cristo. ¿Sí? Hablan de todo menos del Señor. ¿Sí? Y en ese día pues la gente toma, se embriaga, se reúnen, hacen fiestas, hacen muchas fiestas el mundo con esta fecha, a pesar de que no creen y no se juntan para celebrar al Señor ni para darle un motivo cristiano, pero se juntan. ¿Sí? Se juntan y van con la familia y todo, ¿verdad? Entonces, al menos esperamos, hermanos, que eso, al menos en la iglesia de Cristo, no suceda así. ¿Sí? Al menos esperamos que en la iglesia de Cristo, que si en verdad estamos celebrando esta fecha por convencimiento, que sea en verdad, y que de verdad sea el centro Cristo, ¿sí? Que el motivo de la reunión sea Cristo, que Cristo sea glorificado, que Cristo sea presentado, que Cristo sea compartido. ¿Sí? Se comparten regalos, se comparten comidas. Lo principal que debemos compartir ese día es a Cristo. Amén. Es a Cristo Jesús. ¿Sí? Y sé también que esta festividad dentro de la iglesia cristiana pues es un tema de debate. Sé que hay mucha controversia, sé que hay iglesias que no lo celebran, sé que hay muchos que no. Respetamos, ¿sí? Respetamos las iglesias que no celebran la Navidad, respetamos a los cristianos que han decidido no celebrarla. Incluso queremos hacerles saber a toda la iglesia que de parte del ministerio
en esta casa no hay ninguna imposición, ¿sí? No hay ninguna imposición para que si alguno no quiere celebrarla, no la celebre, ¿sí? No hay ninguna imposición de parte de nosotros. Si alguno no quisiera celebrarla, con el motivo que realmente es, acuérdense lo que vemos en la Biblia, ahorita lo vamos a ver, pero nosotros respetamos la decisión, ¿sí? Es una decisión personal. Si alguno dice, no, yo no estoy de acuerdo, no, es que yo no lo veo, no, es que no hay ningún problema, ¿sí? No vamos a imponerlo, ni tampoco vamos a hacerlo a un lado, por eso. Sin embargo, como quiera, sí nos gustaría que podamos abrir nuestro corazón a la luz de la Biblia, para que podamos escuchar el punto de los que sí estamos a favor de celebrar este acontecimiento, que al menos para nosotros es muy importante, ¿sí? Es muy importante, y desearíamos que los que no están de acuerdo al menos pudieran escuchar el punto, ¿sí? Porque no es nada más, no. Hay un contenido, un respaldo de la palabra de Dios que nos respalda a nosotros para que el hecho de que ese Dios que estaba ahí en la eternidad y ese Dios haya tomado la decisión de venir a nacer en forma humana y ser semejante a nosotros para vivir una vida agradable delante de Dios, ¿sí? A través de la Biblia vemos que esa noticia era una noticia de gozo, era una noticia de mucho gozo, ¿sí? Era una noticia que no era cualquier cosa, no es cualquier cosa. Ese acontecimiento de la encarnación de Cristo no es cualquier acontecimiento, ¿sí? Meses atrás, en octubre, veíamos la Reforma Protestante, ¿verdad? Veíamos en uno de los sábados, veíamos el tema de sola fide, o la salvación solo a través de la fe, ¿sí? En ese tema veíamos que la obra completa de Cristo, la cual sabemos que Él la hizo completa, ¿sí? Y lo hemos dicho en otras ocasiones, no la hizo al 30, ni al 50, ni al 60, no, la hizo al 100% y la completó. La obra de Cristo, hermanos, englobaba 4 fases. ¿Se la recuerdan? ¿Alguien la recuerda? ¿No? ¿Sí? ¿Quién me los puede decir? ¿Cuáles son las 4 fases de la obra de Cristo? ¿Alguien se acuerda? ¿No? Los apuntes ahí. Ahí les van. Sí, las 4 fases de la obra de Cristo, sí. La encarnación de Cristo, la santificación de Cristo, la crucificación de Jesucristo y la resurrección de Cristo Jesús, ¿sí? Fueron las 4 fases que engloban la obra completa del Señor Jesucristo, ¿sí? Su encarnación, su santificación durante su estancia aquí en la tierra, su crucifixión y su resurrección. En la Semana Santa celebramos las últimas 3. Programamos toda una semana, desde jueves hasta domingo, ¿sí? Donde compartimos la comunión, hacemos el lavamiento, compartimos el culto de las 7 palabras el viernes, el sábado descansamos por hacer memoria del tiempo que el Señor Jesucristo estuvo sepultado durante los 3 días, y el domingo resucita. Entonces el domingo hacemos culto de resurrección. En Navidad, o el 25 de diciembre, celebramos la primera, ¿sí? ¿Cuál es la primera? La encarnación. La encarnación de Cristo. El hecho de que nosotros entendamos que Cristo Jesús sí nació, probablemente, y de hecho seguramente no fue el 25 de diciembre, pero nació. El punto es que nació, ¿sí? Los estudiosos ahí concuerdan que fue entre agosto y octubre, ahí por ahí, pero el punto es que nació. El punto es que ese Dios que estaba ahí, que dice Juan en 1, que el verbo estaba con Dios y que el verbo era Dios, ¿sí? Y que ese Dios se hizo llamar de sí mismo antes que Abraham yo era, ¿sí? Ese Dios se presentó a los apóstoles, les digo que ciertamente que antes que Abraham yo soy, ¿sí? Ese Dios que estaba desde la eternidad, ese es el punto, hermanos. Ese Dios que estaba ahí no tenía ninguna necesidad de venir a nacer como tú y como yo, ¿sí? En un hombre humano, en un hombre que sufre, en un hombre que nació
Como decía el hermano ahorita al inicio, habían posadas, pero en la posada del Señor no era posada para Él. Él no tenía ninguna necesidad de eso. Sin embargo, ese Dios ahí, todopoderoso, glorioso, majestuoso, decidió ser encarnado y habitar en medio de ti y de mí, por amor de ti. Amén. Por amor de ti y de mí. Y bueno, eso es lo que estamos festejando, ¿sí? Los primeros cristianos empezaron a celebrar la festividad de la Epifanía en el año 120 después de Cristo, ¿sí? La Epifanía es precisamente el nacimiento de Jesucristo, ¿sí? A lo largo de alrededor de 200 años esta festividad fue tomando forma, fueron agregando, quitando, moldeando, fueron expandiendo, algunas sí, algunas no. Para el año 361, ya con la iglesia establecida, los cristianos ya celebraban abiertamente la Navidad. No es algo nuevo, no es algo que nos ocurrió, no es que al pastor Edgar se le ocurrió hasta hace 3 años celebrarla, no. Desde el año 361 antes de Cristo, ¿sí? La primera iglesia, la iglesia cristiana, ya celebraba esta festividad. Obviamente muy diferente a lo que conocemos, no había Santa Claus, no había renos, no había otras cosas, ¿no? Era muy diferente a lo que hoy conocemos como la Navidad. Y es una práctica en la que era una fiesta, una festividad en la que los cristianos, fíjense, desde ese tiempo los cristianos también tenían la costumbre de darse regalos unos a otros, y lo daban por el hecho de, en memoria a los sabios, a los magos que visitaron al Señor, le trajeron oro, incienso y mirra. Entonces, los cristianos, o la primera iglesia, bueno, más bien la iglesia, vamos a decirlo ya en el periodo de los padres de la iglesia, buscaba de alguna manera, ¿cómo se puede decir?, restaurar o cristianizar costumbres y darles un motivo cristiano, un motivo de Cristo. Entonces surge una pregunta muy interesante. Yo estaba leyendo la historia y surge una pregunta muy interesante. ¿Por qué es que esos cristianos del año 360 después de Cristo, que eran iglesias orientales, por qué ellos encontraron buenos motivos suficientes para celebrar el acontecimiento del nacimiento de Cristo? Yo me planteaba, ¿por qué? ¿Y por qué creen ustedes que se deba que ellos concluyeron que era algo bíblico e importante celebrar este acontecimiento? Bueno, vamos a desmenuzarlo, ¿sí? Es una pregunta que muy probablemente no me va a tardar 1 minuto contestarla, sino muy probablemente voy a tardar unas 3 horas, 4 horas más o menos, ¿verdad? Génesis 1. Génesis 1, versículo 1 al 2. Versículo 1 al 2. Lo sabemos de memoria. Todo, en el año nuevo, en el 1 de enero, iniciamos en este capítulo. Ya cuando vamos por allá de marzo, abril, ya perdimos la cuenta entre Crónicas y Esdras, y ya para octubre ya perdimos el plan de lectura, ¿va? Génesis 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿sí? Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Aquí está el punto que quiero que pongamos atención. Dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Siguiente punto. Génesis capítulo 3. Versículo 7. Génesis capítulo 3, versículo 7, dice así: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Aquí está el punto. Y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día.
Ahí está bien. En Génesis 1 vemos al Espíritu de Dios moviéndose sobre las aguas. En Génesis 3 vemos a Dios mismo, su voz santa, tan inmerecida por parte de nosotros, paseándose aquí en la tierra, en el huerto, donde estaban Adán y Eva. En un inicio, cuando el Señor crea a la humanidad, ¿sí? Cuando Dios decide crear al hombre, Dios ama al hombre y el deseo de Dios era que su presencia habitara con el hombre. Amén. Habitara en medio del hombre. Amén. Que habitara en medio de nosotros. El deseo de Dios no era estar separado del hombre. El deseo de Dios no era separarse de Adán y Eva. El deseo de Dios, por eso su espíritu se movía sobre las aguas y por eso Él se paseaba en medio del huerto, porque el deseo de Dios es que su presencia habitara con ellos y estaba con ellos. Amén. Estaba con ellos. Pero ¿qué sucedió? Debido al pecado, esa es nuestra responsabilidad, ¿sí? No es que Dios así si lo predestinó, no, fue nuestra responsabilidad. Fuimos nosotros los responsables de eso, ¿sí? Debido al pecado, la presencia de Dios, escuchen bien, no fue Dios el primero que se apartó. Vamos a seguir leyendo. Fuimos nosotros los primeros que nos apartamos. Dice, y el hombre y su mujer, ¿qué dice? Se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. El plan de Dios, el deseo de Dios, no era que nos escondiéramos de Él. No era que nos escondiéramos de su presencia. El plan de Dios no es que la presencia de Dios sea como que, es que la presencia es algo para el pastor, no. El plan de Dios, en un inicio, cuando creó al hombre, era que su presencia habitara con él y habitara entre él. Y Dios estaba aquí en la tierra. Dios habitaba aquí en la tierra, en ese huerto. Nosotros, Adán y Eva, Adán significa humanidad, a través del pecado se esconde, decide cortar ese lazo. Pusimos nosotros la barrera, ¿sí? Y fuimos, como dice la Biblia, debido al pecado, destituidos de la gloria de Dios, destituidos de la presencia de Dios, ¿sí? El plan que no era de Dios sucedió. A nosotros desobedecer, a nosotros pecar, al caer en desobediencia. ¿Qué sucede acá? Desde este suceso, desde que la presencia de Dios se separa del hombre, o mejor dicho, no, el hombre se separa de la presencia de Dios, hasta que viene y nace Jesús el Salvador, ¿sí? Escuchen bien, pasaron aproximadamente, no es exacta la fecha, no es exacto el cálculo, pero aproximadamente, vamos a redondearlo, fueron 4,000 años. 4,000 años, ¿sí? Los estudiosos dicen que eran entre 4,067 y 4,087, ahí por ahí. Vamos a redondearlo, 4,000 años. Desde este momento que el hombre se rebela contra Dios y es destituido, hasta que nace el Mesías que iba a volver a restituir lo que se había perdido, pasaron 4,000 años. 4,000 años en los que Dios Todopoderoso ya no se paseaba en la tierra, ya no andaba entre nosotros, ya no estaba aquí con nosotros. Si se manifestaba, había manifestaciones muy específicas con su pueblo. Para eso tenía que haber rituales muy rigurosos, porque si no la gente se moría, ¿sí? Pero el plan que veíamos al inicio, donde la relación era íntima, era íntegra, ya no estaba. Ya no estaba. Y esto es precisamente el punto que quiero abarcar. Unos 700 años antes de que naciera Jesús,
un profeta, el llamado profeta Isaías, usado por Dios, inspirado por el Espíritu de Jehová, lanza esta profecía con una promesa de restauración, donde Dios con su amor va a volver a restaurar lo que perdimos. Isaías capítulo 7. Isaías capítulo 7. Y vamos a leer, hermanos, hasta el versículo 10, por favor. Vamos a brincarnos hasta el versículo 10. A partir del 10 leemos. Habló también Jehová a Acaz diciendo: pide para ti señal de Jehová tu Dios, demandándola ya sea de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto. Respondió Acaz: no pediré y no tentaré a Jehová. Digo entonces Isaías: escúchenme ahora, casa de David. ¿Os es poco el ser molestos a los hombres, sino que también lo sean a mi Dios? Un poco de contexto antes de pasar al versículo 14, ¿sí? Aquí tenemos a la tierra de Judá, ¿sí? Recordemos que el pueblo, la nación de Israel había sido dividida en 12 tribus. Aquí teníamos la tribu de Judá, ¿sí? La tierra de Judá estaba enfrentando una crisis política y espiritual. Y sobre Judá reinaba el rey Acaz, al que el profeta Isaías, guiado por el Espíritu de Dios, va y le lanza esta profecía, ¿sí? Seguimos en el versículo 14. Y aquí está la profecía que el profeta Isaías le dice al rey. Le dice: por tanto, el Señor mismo les dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Emmanuel. Hasta ahí. Lo que Isaías le estaba diciendo al rey, en base al contexto de lo que esa nación estaba pasando, es: oye, tienes este problema, un problema político y espiritual, ¿sí? Pero la raíz del problema no es lo que ves, sino el trasfondo. ¿Cuál es ese trasfondo? El problema real que veíamos en Génesis, ¿cuál es? Que fuimos destituidos, que la nación de Israel, aún y que era pueblo de Dios, seguía en pecado, seguía siendo esclavo del pecado. Entonces, el profeta Isaías, guiado por el Espíritu de Dios, lanza esta profecía y dice: el Señor les va a dar una señal, ¿sí? ¿De qué es esta señal? Bueno, esta señal, cuando ustedes la vean, esta señal consiste en que viene un tiempo de restauración para ustedes. Viene un tiempo de luz para ustedes que están en tinieblas, pero Dios ha prometido en su amor por ustedes restaurar lo que perdieron. Y dice el profeta Isaías: y hay una señal de esto, que una virgen va a concebir, ¿sí? Una virgen va a concebir. Cuando ustedes le hablan al profeta Isaías y dice: cuando ustedes vean que una virgen concibe, ahí está la señal del amor de Dios para que ustedes puedan restituir o poder volver a obtener lo que perdieron, ¿sí? Debido a que fueron destituidos. Entonces Isaías dice: la señal es que va a haber una virgen que va a concebir, ¿sí? Una virgen va a concebir. Y mira, por todas las razones que podamos creer que María tenía que ser la madre de Jesús, ¿sí? Ella era bienaventurada, favorecida parte de Dios, todo lo que dice ahí va, ¿sí? Porque no dicen ahí los católicos: no, es que los protestantes odian a María. No es cierto, no la amamos, ¿sí? No la odiamos, no odiamos a María ni a nadie, la odiamos, ¿sí? Porque ese no es el Espíritu de Cristo, ¿sí? La respetamos y podemos aprender de ella como de los apóstoles y de otros hombres, ¿verdad? Pero eso no es el tema, sino que el tema es que ella, al ser virgen, ¿sí? Al ser virgen, concibió siendo embarazada, ¿sí? Divinamente, milagrosamente, por el poder de Dios.
por el poder del Espíritu Santo, ¿sí? Y esta era la señal, ¿sí? Esta es la señal. Una virgen tenía que dar a luz. Ahora, luego el profeta habla del nombre del niño. El nombre del niño. ¿Y cómo se llama? Él dice aquí, y llamará su nombre Emanuel, ¿sí? No de forma literal. Jesús no se llamaba Emanuel. Jesús se llamaba Jesús. ¿Y por qué creen ustedes que el profeta cuando dijo, van a llamar el nombre de este niño Emanuel? Se lo cambió, dice el hermano, dice. Era el segundo nombre. El segundo nombre. Jesús Emanuel. Jesús Emanuel. No, sino que el profeta está hablando en un sentido espiritual sobre el problema espiritual que había de la nación de Israel, que habían sido destituidos y que Dios ya no habitaba en medio de nosotros. Dios ya no estaba y Dios no estaba con ellos, aunque nos respaldaba de su pueblo, pero directamente no estaba con ellos, ¿sí? La profecía era que esa virgen que iba a concebir, ¿sí? Iba a concebir el Mesías que había de venir. Y desde que el profeta Isaías le dice Emanuel, eso se refiere al ministerio de ese Mesías, donde su ministerio era precisamente, que como vimos en Génesis 1, que Dios habitaba en medio de nosotros, que se paseaba en medio del huerto. Por 4000 años cesó ese tiempo, y el ministerio de ese hermoso varón era volver a habitar en medio de nosotros. Aleluya. Amén. Era volver a habitar en medio de ti y de mí. Y dice Juan 1, dice, y ese Dios eterno, poderoso que estaba ahí, habitó entre nosotros. Amén. Habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Entonces, la primera identificación que el profeta Isaías nos da del nombre de Jesús, sí, en un sentido espiritual, no que literalmente se iba a llamar así, sino lo que iba a ser, es que Jesús iba nuevamente a otorgarnos la presencia de Dios. La presencia de Dios. La presencia de Dios que se paseaba en las aguas, que se paseaba en el huerto, que se aparecía en el pueblo de Israel y no habían seguido una ley rigurosa. Esa presencia los iba a matar, ¿sí? Isaías lanza esta profecía y dice, cuando vean que esta virgen, bueno, ese Dios va a venir en forma de hombre y Él nuevamente nos va a restaurar esa presencia que nos ha perdido. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dale gloria a Dios. Gloria a Dios. Dale gloria a Cristo, ¿sí? Y aunque fuimos destituidos de la gloria de Él por nuestro pecado, por nuestro sucio pecado, a Dios le plació ser bueno con nosotros. Amén. A Dios en su amor y en su bondad, a Él le plació ser bueno y le plació ser encarnado y habitar en nosotros y estar con nosotros con el fin de morir por nosotros y salvarnos. Amén. Salvarnos para que tú y yo nuevamente pudiéramos tener acceso directo y gratuito y entrar confiadamente delante de ese trono de gracia. En la ley no podíamos entrar confiadamente. Había toda una ley rigurosa que seguir. No era, entra confiado, no. Entraban los levitas, les ponían un cordón y una campanita. Ahí échalo y si la campanita se deja de escuchar, pues ya se chamuscó. Y no te puedes meter por él, pues si te metes tú también vas a ir con él, ¿no? Entonces, ¿cómo era? Bueno, pues estíralo, estira. Bueno, cuando esta profecía se la da el Espíritu a Isaías, esta profecía es precisamente que ese velo fue partido y hoy tú y yo podemos venir confiadamente. Amén. Sin miedo. Aleluya. Sin miedo podemos venir confiadamente delante de Él. Isaías 9, brincamos al capítulo 9, ¿sí? Versículo 1. Dice, mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí,
pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán en Galilea de los gentiles. Ok, un poco de contexto, ¿sí? Un poco de contexto. Ahora tenemos la nación de Israel, que en sí era la misma, pero acuérdense que habían sido divididas, ¿sí? Judá e Israel. De este lado tenemos a Israel, ¿sí? Y en estos días teníamos un rey que su nombre era Peca, ¿sí? Sobre Israel. Pero los asirios tenían otro rey que era contrario a ellos, y el rey asirio se llamaba Tiglat-Pileser, ¿sí? Tiglat-Pileser. Este rey llevó cautivas estas dos tierras, ¿sí? Zabulón y Neftalí. Debemos recordar que las formas en cómo las naciones invadían a otras después de que ganaban la guerra era que se los llevaban esclavos. ¿Sí se acuerdan de Egipto, verdad? Cuando Egipto tomó a Israel y los hace esclavos. Bueno, esa es la forma como se hacía. Iban a la guerra, si no es que los mataban a todos, a los que dejaban vivos, bueno, les vamos a poner la vida, pero van a ser esclavos de nosotros, ¿sí? Entonces, esta nación siria, con el rey asirio, se llevó cautivas la tierra de Zabulón y de Neftalí, y el profeta Isaías, otra vez, guiado por el Espíritu de Cristo, era un hombre tremendo de Dios, ¿sí? Plantea otra vez una situación diferente, que aquí está más allegada al problema, porque aquí estamos viendo un pueblo que estaba en la oscuridad y que era esclavo, ¿sí? Israel estando en la oscuridad y siendo esclavo, ¿sí? Similar al pueblo de Egipto, ¿verdad? Similar a que en Egipto Israel estaba pasando por un tiempo de oscuridad y de esclavitud. Entonces Isaías utiliza esta plataforma para lanzar una profecía nuevamente de esperanza, donde el contexto es: el problema no es lo que estás viviendo, ¿sí? El problema no es, o sea, sí es un problema que eres esclavo de los asirios, definitivamente, pero ese no es en sí el origen del problema. El origen del problema es que Dios antes estaba contigo, pero tú fuiste destituido por tu pecado, ¿sí? Entonces dice Isaías, debido a eso están en la oscuridad. Entonces dice en el versículo 2, este pueblo, dice, que andaba en tinieblas, vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Hay un gran motivo de gozo del hecho de saber que Dios en su bondad y en su amor le plació enviar a su Hijo, y que su Hijo fuera encarnado y naciera y habitara en medio de nosotros, con el fin de que tú y yo pudiéramos regresar a Él. Amén. Con el fin de que tú y yo pudiéramos buscarlo a Él. Con el fin de que tú y yo pudiéramos venir confiadamente, y que no importa lo que hayas hecho en tu vida, no importa lo que hayas dicho, no importa cómo te sientas, Cristo te ama. Amén. Y tú puedes venir a Él porque Él te ama. Y la obra que Él hizo, la hizo completa. ¿Sí? Seguimos en el versículo 3, dice: multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro, y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla, y todo manto revolcado en sangre, serán quemados pasto del fuego, ¿sí? Había una batalla que era contra el pecado, que por default ya estaba perdida, ¿sí? Pero Dios, en su amor y en su bondad, decidió venir a luchar esa batalla que tú ya habíamos perdido, estábamos derrotados. Entonces Dios mismo toma nuestro lugar, ¿sí? Viene y lucha esa batalla y la gana, y nos otorga la vida eterna. Amén. Y es verdad, aún de repente se nos chispotea, ¿verdad? De repente caemos, pero la victoria sobre el pecado ya la tenemos asegurada. Amén. Cuando estemos finalmente con Cristo, ¿sí? Versículo 6 dice: porque un niño
nos es nacido. Hijo nos es dado. Y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. El verbo que era Dios tuvo que ser encarnado. Amén. Tuvo que ser encarnado. Y la profecía, si se fijan, no solamente es que un niño iba a nacer de una virgen. No. O sea, era parte de. Pero dice en el versículo 6, un niño les es nacido. Este niño nació aquí por el motivo de ustedes. Gloria a Dios. Gracias. Nació para ustedes. Fue encarnado por ustedes. Fue santificado por ustedes. Fue crucificado por ustedes. Y resucitó también por ustedes. Amén. Amén. Gloria a Dios. Un niño nos es nacido. Hijo nos es dado. ¿Sí? El Hijo de Dios vino a la tierra para hacer su servicio hacia nosotros, pero su servicio más grande era que precisamente Él tenía que morir y pagar lo que nosotros no podíamos pagar. ¿Sí? Y este niño, que no se quedó niño, no se quedó un bebé, sino que creció, vivió 32, 33 años, fue lo que duró aquí en la tierra. ¿Sí? Él sigue vivo. Gloria a Dios. Sigue vivo. ¿Sí? Gloria al Señor, así es. Sigue vivo, nomás que ascendió, ya no está aquí de forma literal, pero dijo Él, les voy a enviar a otro consolador. Gloria a Dios. Yo soy consolador de ustedes, ¿sí? Dijo el Señor, pero no se preocupen, yo me tengo que ir, pero los voy a enviar a otro. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Y Dios sigue habitando en medio de nosotros. Dios sigue habitando en medio de nosotros. Vamos a Lucas, ya estamos casi en lo último. Lucas 2. Estas profecías que veíamos ahorita de Isaías son 700 años antes. Pasan 700 años y finalmente viene el cumplimiento de la profecía, ¿sí? Lucas 2, versículo 8. El versículo 7 ya no lo voy a decir, ya le dio contexto a mi hermano, gloria a Dios. Versículo 8 dice: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Había algo importante que este ángel iba a decir, ¿sí? Dios decidió en este caso no mandar a un profeta. Él pudo haber enviado a un profeta, a un sacerdote, a un estudioso, a un hombre, pero aquí en este caso Dios decide enviar a un ángel, ¿sí? Este ángel se presenta a estos pastores que guardaban su rebaño de ovejas, ¿sí? Ellos vieron la gloria de Dios, pues los ángeles traen la gloria del Señor, ellos están con Él, son siervos de Él, ¿sí? Obviamente, pues, lo más probable es que tuvieron temor, y en el versículo 10 dice, pero el ángel les dijo, no teman, ¿sí? No teman, porque he aquí les doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Gloria a Dios. Había unas noticias que los ángeles traían, hermanos, que eran noticias de gran gozo para los ángeles, eran noticias de gran gozo para ellos los pastores, y luego dice ahí que también era para todo el pueblo, ¿sí? Y es curioso cómo es, si se fijan, los ángeles, pues no estaban diciéndoles, no, pues es que no sabemos, y a lo mejor esto no es muy importante decírselos, ¿sí? O no se pusieron a debatir, ¿será que deben celebrarlo, no? ¿O será que...? No, ellos
Los ángeles traían gozo. Traían gozo y le dijeron, no temas, les traemos una noticia que a nosotros nos ha hecho gozo y ahorita vamos a alabar a nuestro Padre y también es gozo para ustedes y para todo el pueblo. ¿Sí? Dice el versículo 11, dice que les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Aleluya. Dale un fuerte aplauso al Señor. Gloria al Señor. Gloria al Señor. La profecía que veíamos 700 años antes, ¿sí? Finalmente, pero 4000 años en la tierra, Dios no se había paseado por la tierra desde que perdemos la presencia a través del pecado. Y 4000 años después, Dios vuelve a estar aquí entre nosotros. Gloria a Dios. Amén. Gracias, Señor. Dios vuelve a estar aquí entre nosotros. Díganme ustedes si esto que fue motivo de gozo para los ángeles, para los pastores y para todo este pueblo, díganme si no esto es digno de que nosotros al menos lo conmemoremos y celebremos. Amén. Así es. Al menos es. Seguimos, así es. Esta señal servirá, otra señal. Sí, el profeta Isaías dijo, una virgen, los ángeles dieron otra. Bueno, lo van a ver. Dice, esto servirá de señal. Hallarán al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Desde que Jesús nació, vino como un siervo sufriente. Gloria a Dios. Amén. Desde el lugar donde lo posaron a nuestro precioso Señor, desde ese momento ya estaba siendo un siervo sufriente. Bendito sea el Señor. Un siervo sufriente. Bendito. Versículo 13 dice, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Gloria a Dios. Los ángeles no estaban debatiendo, oye, ¿será motivo que alabamos a Dios y nació? ¿Será bíblico? Dirá, ¿le agradará a él? Y uno puso por ahí, no, es que a Dios le importará la fecha. Bueno, si le importa, no. El punto es que nació. Y el punto es que una legión de ángeles estaban alabando al Señor. Gloria a Dios. Estaban alabando a Dios cuando el Señor nació aquí. Y no quedó ahí, sino que el versículo 15 dice, sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. ¿Sí? Jesús, nacido como siervo sufriente, él seguía en su humildad de siervo que nos mostró, y desde que nació él siempre vivió así, ¿sí? Versículo 7, al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían, pero María guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores, fíjense, dice, Aleluya. glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Amén. Dale gloria a Dios. Él es digno de alabanza, Él es digno de adoración. Y el hecho de que alabemos a Dios es precisamente que nuestro Salvador nació y terminó su obra y la hizo completa, ¿sí? La Navidad es precisamente eso. La primera iglesia o los cristianos del año 360 entendieron que había un motivo de gozo que no era cualquier cosa, que hubieron ángeles involucrados dentro de este gozo. ¿Sí? Tú no viste en todo el Antiguo Testamento ángeles que estaban llenos de gozo. No los vimos. No se vieron. Hasta este momento vimos, cuando nace el Salvador, vemos que y no era uno, sino una legión completa
de las huestes estaban llenos de gozo porque el Salvador había nacido aquí en la tierra. Por a ellos les llenaba de gozo que Dios otra vez estaba aquí entre nosotros. Dale un fuerte aplauso al Señor. Vamos, gloria a Dios. Entonces, la Navidad es esto. La Navidad es que Jesús vino a nacer para iniciar con su obra. Obra a través de la cual tú y yo seríamos reconciliados con Dios. Y ahora tú y yo tenemos esta promesa. La promesa de que Dios Emmanuel está con nosotros. ¿Sí? Dios Emmanuel está con nosotros. Dios no es un Dios como lo dicen los masones, que Él es un Dios que está ahí observando de lejos. No, a Dios le plació venir a habitar entre nosotros. Y en el inicio que Él habitaba y que perdimos, aún así Él decidió restaurar eso que perdimos. ¿Sí? Dios no está alejado ni de ti ni de mí, como lo enseñan ellos. Dios está contigo. ¿Sí? Dios está contigo, Dios está siempre con nosotros. ¿Sí? Si vamos a celebrar la Navidad, pon a Jesús en medio. Hoy Jesús es en medio de esta celebración. Ese día está bien, compra regalos. Es que no te preocupes, no hay dinero. El motivo no son los regalos, el motivo es que tu Salvador está contigo. Y que nació y te ama y está contigo. Con tu familia, con tus amigos, con tus vecinos, con que compartas este día, comparte este mensaje. Diles que Jesús les ama. Diles que Jesús hizo una obra por ellos, que dio su vida por ellos, y que si ellos creen y se arrepienten serán salvos eternamente. El mayor regalo que podríamos recibir, ya lo recibimos. Es precisamente lo que leíamos en Isaías, que un niño nos fue dado, y este niño no era cualquier niño. Este niño era admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, Emmanuel, Dios está con nosotros. Un fuerte aplauso al Señor. Vamos a ponernos de pie. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Sí, ya, gracias.